Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas licenciado. noches. Buenas noches. Qué gusto saludarlos. ¿Qué Qué tal bueno. siguió, Lick? Pues ahí más o menos. Para ser sincero, tengo puesto mascarilla porque el frío me afecta un poco mi respiración y mis pulmones. Pero ¿Y todavía tratando de sigue cuidar. tomando medicamento, licenciado? No, ya no. No, ya no. Sí, porque No, si ya no, no. ya mucho tiempo. No, no, Solo no, le quedó no. esa tos molesta del COVID, ¿verdad? Les voy a proyectar el cuadrito. Déjenme que les proyecte el cuadrito. ¿Se mira el cuadro ahí? No, licenciado. No, Lick. No. Entonces déjenme ver qué está pasando. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí, licenciado. Sí, Ok, bien. Vamos a seguir platicando. Estamos en el procedimiento común. En el procedimiento común y estamos en la etapa de investigación o de instrucción. Ya dijimos que el hecho delictivo da origen a los actos introductorios como es la denuncia, la querella y la prevención policial. A través de estos, a través de estos, a través de estos actos introductorios se introducen las primeras noticias, digamos, los primeros datos al proceso. Y con base en eso, el Ministerio Público va a realizar una investigación. Por eso es el que está a cargo de la investigación e impulsa, es el responsable de la investigación, impulsa el proceso. ¿Quiénes intervienen? Bueno, antes, digamos, decimos que el Ministerio Público se auxilia de la policía para en su etapa de investigación. ¿Quiénes participan en el proceso? Participan el diputado y su defensor, el creyente, las partes civiles. Como les digo, esta es una etapa de investigación en la que el papel principal, digamos, preponderante lo tiene el Ministerio Público con un juez, contralor de garantías. Este juez lo que hace es, básicamente es controlar la investigación, que el Ministerio Público lleve a cabo una investigación sin violentar garantías constitucionales o garantías procesales. El gran objetivo de la investigación es preparar la acusación. Ese es el gran objetivo, preparar la acusación. Obviamente, la investigación puede concluir con acusación, con sobreseimiento, con la clausura provisional o con el archivo. ¿Cuánto va a durar la investigación? Eso depende de algunas circunstancias que vamos a platicar un poquito más adelante. Cuando el juez fija la fecha del procedimiento intermedio, va a fijar un día para que el fiscal a cargo del caso plantee su acto conclusivo. Si existen los elementos suficientes para llevar a un juicio público al imputado, va a plantear la acusación. Si no se dan los elementos necesarios para imponer una pena o para probar los hechos, va a plantear un sobreseimiento, porque no tiene los elementos de prueba necesarios para probar la imputación. Si no ha
concluido la investigación porque piensa incorporar algunos elementos más de prueba, va a pedir la clausura provisional. Pero le va a decir al juez, mire, yo le solicito la clausura provisional porque me hacen falta algunos elementos que incorporar. Puede ser la declaración de un testigo que anda en el extranjero y que no esté todavía por aquí presente. Puede ser que sea un documento que no ha logrado conseguir, que no ha logrado que le den una copia. Puede ser de que sea, por ejemplo, que no se ha terminado una auditoría, qué sé yo qué puede hacer. Entonces el juez, con base en eso, va a dictar una resolución y le va a dar un plazo razonable para que presente el acto conclusivo. Porque a través de la clausura provisional, al incorporarse esos otros elementos de prueba que yo todavía no he tenido el tiempo, porque la clausura provisional no va a ser eterna, sino que va a ser con un plazo. Y eso le va a dar al fiscal la oportunidad de poder pedir la acusación o el sobreseimiento, dependiendo de lo que le esté esperando de esas pruebas que piensa rendir. Y finalmente, si el procesado no está individualizado o se encuentra en rebeldía, pueda pedir él va a declarar por sí dentro del propio Ministerio Público el archivo del expediente. En esta fase de investigación, básicamente se dan actividades de aprehensión de elementos de prueba. Ya dijimos en la clase pasada cuáles eran los elementos de prueba, en qué consistían los elementos de prueba y en qué consistía la prueba ya realmente como prueba. Llegamos a la conclusión que los elementos de prueba son los que le sirven al Ministerio Público para fundar la acusación y que pasan a la categoría de prueba cuando ya se introducen al proceso como prueba en sí. Es decir, que ya se introducen o se diligencia la prueba allá en el debate cuando se diligencia cada elemento de prueba de conformidad con las normas que regulan cada elemento de prueba. Por ejemplo, yo les decía que al procesado se le tiene que protestar, a los peritos se le tiene que protestar y leerle las conclusiones y se les tiene que interrogar, y también se le protesta, y los otros elementos de prueba se introducen a través de la lectura. Por ejemplo, si hablamos de un anticipo de prueba, tenemos que realizar el anticipo de prueba con todas las reglas que rigen en el debate. Es decir, como es un anticipo de prueba, debe ser ante un juez que judique esa diligencia. Se deben de citar a todas las partes y se debe de cumplir con los requisitos que informan al debate. Por ejemplo, si va a hacer la declaración de un testigo como anticipo de prueba, lo que tengo que hacer es oír al sindicado, protestarlo porque va a ser ante un juez. Luego de esa protesta, va a deponer su declaración y lo va a interrogar el Ministerio Público y lo va a contrainterrogar el defensor. Y tiene que, si es posible, que esté presente también el procesado, como también puede excusarse porque está su abogado defensor. Y esta diligencia se tiene que documentar mediante un acta. En un acta queda todo lo que se dijo. Y allá en el debate, para que pueda valorarse y pase a ser prueba, tiene que ser introducida a través de la lectura. Se tiene que leer qué fue lo que pasó, cómo fue, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, lo que debemos rescatar o subrayar y ponerle negrillas es que en esta etapa de investigación, únicamente el Ministerio Público investiga. Hay un juez contralor de garantías porque habrán algunos elementos de prueba que necesitan la autorización por parte del juez. Por ejemplo, el allanamiento, el anticipo de prueba, y también hay medidas de coerción, como puede ser la prisión. Más adelantito, vamos a ver cómo es que opera
¿Cómo es que se decreta la medida de coerción? ¿Cuánto es el plazo que dura la investigación legal? Es decir, a partir de cuándo empieza a correr ese plazo y cuánto es el plazo, o si hay plazo o no hay plazo, de una investigación que se realiza con base en una querella, una denuncia o una prevención policial. Hasta aquí quisiera preguntarles si tienen dudas, si tienen alguna duda con respecto a lo que hemos venido platicando del procedimiento intermedio, perdón, del procedimiento común en la etapa de procedimiento intermedio, pero en la etapa de la instrucción o investigación. Preguntas, dudas, por favor pregunten. Estamos a la orden. ¿Qué dudas tienen? ¿Alguna inquietud o algo? ¿Alguna pregunta? Licenciado, disculpe, ¿la clausura provisional en cuánto tiempo puede tardar? El juez tiene que determinar el plazo dependiendo de lo que le soliciten. Fija un plazo. No hay un plazo específico, Gracias. sino que el juez es el que lo va a determinar dependiendo de lo que, ¿cómo se llama? De lo que le planteen que van el elemento de prueba que empiezan a incorporar. Dependiendo de eso, no puede estar abierto en una clausura provisional eternamente, ¿va? Sino que tiene que haber plazos prudenciales, reales, para poder diligenciar lo que se necesite. Pero que la ley le diga a usted, son tantos días, no. Carolina, yo vi que estaba levantando la mano. No, yo fue la que le pregunté ahorita, gracias. Ah, usted fue. Yo pensé que así era Araceli. Ok, está claro. ¿Sí era Araceli? Perdón, justo lo mismo que preguntó la compañera, que no hay plazos específicos, ¿verdad, Lee? Ahí no hay plazo específico. Cuando es clausura provisional, no. Cuando es clausura provisional, no. Pero en lo que es el acto conclusivo para la acusación o el sobreseimiento, sí hay plazo específico. Eso es lo que vamos a platicar ahora. ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a hablar de dos situaciones muy específicas y creo que aquí se puede aclarar un poquito más la situación. El hecho delictivo da origen a los actos introductorios, ¿sí? Querella, denuncia, prevención policial. A través de eso dijimos que se introducen al proceso los primeros datos, las primeras noticias, una hipótesis que habrá que probar o no, ¿sí? Ahora bien, a propósito de esto, se me estaba quedando ahí en el tintero. Vamos a hacer un paréntesis ahí, porque me estoy recordando que... Araceli, por favor. Licenciado. Leamos el 302. Nos quedamos en los elementos de prueba, ¿verdad? Y después teníamos el 8, que era la prueba documental. Cuando hablamos de la prueba documental, hablamos de los documentos que tenemos. Si los tenemos que presentar de una vez. Ahora, si no, tenemos que indicar el lugar donde se encuentren, para que en su momento se manden a solicitar. Digamos que puede ser el protocolo de un notario, la escritura número 5 del año 2020, autorizada por el notario fulano tal en tal fecha. Podría ser. O puede ser los libros de contabilidad, puede ser no sé qué. Ahora, si tenemos el documento, tenemos que presentarlo de una vez con la querella. Leamos el último párrafo, después del numeral 8, por favor, Araceli. Ya no terminamos de leer eso. Del 302, ¿verdad, Lee? Sí, del 302. Era el 8. La prueba documental en su poder. No, si falta... Sí. Siga ahí. La prueba documental en su poder o indicación del lugar donde se encuentre. Si faltara alguno de estos requisitos,
el juez, sin perjuicio de darle trámite inmediato, señalará un plazo para su cumplimiento. Vencido el mismo, si fuese un requisito indispensable, el juez archivará el caso hasta que se cumpla con lo ordenado, salvo que se trate de un delito público, en cuyo caso procederá como en la denuncia. Bien, fíjense que la misión aquí del juez es únicamente calificar si la querella cumple con el requisito de ser querella. Ahora, si no dice, bueno, y si le falta alguno de los requisitos que considere el juez, le dará un plazo prudencial bajo apercibimiento de que cumpla con el previo antes en tal, le da 5 días, 8 días, qué sé yo, dependiendo de lo que tenga que hacer. Vencido el mismo, si fuese un requisito indispensable, el juez archivará el caso hasta que se cumpla con lo ordenado, salvo que se trate de un delito público cuyo caso procederá como la denuncia, es decir, que en todo caso se convertiría en una denuncia. Ahora bien, ¿cuál es el papel del juez aquí? Calificar si la querella reúne los requisitos de ley. Si reúne los requisitos de ley, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Pues mandarla al Ministerio Público para que investigue. Leamos el 303. Artículo 303. Denuncia y querella ante un tribunal. Cuando la denuncia o la querella se presente ante un juez, éste la remitirá inmediatamente con la documentación acompañada al Ministerio Público para que proceda a la inmediata investigación. Entonces, el juez no tiene que investigar, ni le tiene que decir al Ministerio Público, mire, investigue, sino que por mandato legal, el Ministerio Público tiene que investigar. Por eso dice, cuando la denuncia o la querella se presente ante un juez, cuando la denuncia, porque la denuncia vimos que se puede presentar directamente a la Fiscalía, o directa. En la práctica normalmente se va a la Fiscalía de una vez, salvo que sea muy necesario, que me quede muy lejos o que sea, lo presento ante la policía, pero si no se va directamente a la Fiscalía, y es rarísimo, no he visto que se presenten denuncias ante el juez en la práctica, pero lo que tiene que hacer en el caso de la querella, y si la denuncia se presenta ahí, lo que tiene que hacer es mandarla o remitirla, como dice la norma, inmediatamente con la documentación acompañada al Ministerio Público para que se proceda a la inmediata investigación. Es decir, se manda para que investigue. Entonces, fíjense bien, los escenarios que se pueden dar. Uno es que se presente la denuncia, la querella o la prevención policial y el Ministerio Público empiece a investigar. Este plazo o esta investigación no está sujeta a un plazo legal. El plazo legal es el que está determinado específicamente en la ley. Entonces, aquí se puede llevar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, investigando el caso. Llegará el momento en que diga, aquí ya tengo los suficientes elementos para oír al sindicado, y mandará a solicitarle al juez el control jurisdiccional de la causa y le pedirá que cite al sindicado. Si no se presenta, pues le pedirá que se ordene su captura. Si se presenta, se le tomará su primera declaración. Si no se presenta, le pedirá que se ordene su detención. En determinado momento lo van a detener y lo van a consignar para que se le tome su primera declaración. Ese es un escenario. El otro es de que lo agarren flagrantemente a alguien cometiendo un hecho delictivo y se consigne directamente al tribunal de turno. Se consigna directamente al tribunal de turno, ahí se le hace saber el motivo de su detención y se le toma su primera declaración, que es lo que vamos a ver más adelantito. Entonces,
Se le toma su primera declaración ¿con base en qué? Con base en los elementos de prueba que se tienen en ese momento. Porque lo agarraron que estaba abriendo un carro y de ahí estaba sacando una laptop, una computadora. Y ahí está la computadora, está la declaración de los agentes captores, y con base en eso se le toma su primera declaración porque lo agarraron flagrantemente. Pero aquí en la querella dijimos que el chiclero, que esto, que el otro, o que hubo una defraudación tributaria que consiste en esto, el otro, se hace toda una investigación, digamos la preliminar, y llega un momento en que dicen, es necesario ir a la persona responsable de este hecho. Entonces viene el fiscal y le solicita al juez que se mande a citar al sindicado. Y el sindicado, asumamos que se presenta. Si se presenta, se le toma su primera declaración. Ya vamos a ver más adelantito cómo es que opera la primera declaración. Y en la primera declaración, dentro de otras actividades que se desarrollan, está determinar si se le dicta una medida de coerción, que puede ser la prisión preventiva. Primero se le liga proceso, después se dicta una medida, y a partir de esta fecha empieza el plazo legal, y hay un momento en que dice que el juez va a fijar el plazo de la investigación. Entonces el plazo de la investigación va a durar un máximo en primer lugar, la ley dice que la investigación debe de concluir lo antes posible. Si hay una medida de coerción, el plazo máximo es de 3 meses. Si no hay medida de coerción, el plazo máximo, si hay una medida sustitutiva, el plazo máximo es de 6 meses. Es decir, el plazo fatal es de 3 meses si hay una medida de coerción, y es de 6 meses. Es de 6 meses si hay una medida sustitutiva. ¿Se entiende eso? ¿Hay preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Licenciado, por ejemplo, una medida sustitutiva sería arresto domiciliario, ¿verdad? Sí. Una de esas. Sí. Okay. Presentarse a firmar, etcétera. Lic. Sí. ¿Apareció Carlos? No, hombre, siempre he estado aquí. No la habíamos visto, Carlos. No me había escuchado, tal vez, pero que sí me ha visto. No, ya no lo había visto. Normalmente siempre lo tengo aquí en pantalla. Ay, Dios. Bueno, ahí aparece. Vamos. Bueno, Lic, mi consulta es la siguiente. Bueno, ¿es consulta o es una duda? Porque las consultas causan honorarios, Carlos. Eso. No, consulta académica o duda académica. Vamos, Carlos. Mire, pues, en el caso de usted hablaba de que si hay una medida de coerción, el Ministerio Público tiene 3 meses para presentar el auto conclusivo. No, un máximo de 3 meses que lo va a fijar el juez. Sí. Que puede ser del primer día hasta 3 meses. Hasta 3 meses. Pero puede ser 15 días, 20 días, un mes, 2 meses, etc. Hasta 3. Y si está en prisión, pues hasta 6, ¿va? No, si tiene medida sustitutiva. Si tiene medida de sustitutiva, perdón. Ahí estoy confundiendo los términos. Pero, ¿qué pasa? Si en el plazo estipulado por el juez, digamos, le dio los 3 meses, que es el máximo, si está en prisión preventiva, el Ministerio Público o el agente no presenta el auto conclusivo. Bueno, aquí estaba leyendo que le da 3 días, puede darle 3 días más, pero si en ese tiempo no presenta eso, ¿qué es lo que procedería, Lic? Inclusive se puede cursar al fiscal general y se puede pedir su destitución. Ahí no llegaríamos al desistimiento o al archivo, Lic. No. Desistimiento no, ni archivo, ya que por suerte no, si el delito, el muerto está ahí, y ya que por un errorcito de esos va a estar libre al ¿cómo se llama? Al que cometió el asesinato, no. No, lo que va a pasar es de que si
se le va a percibir de que en 3 días presente el acto conclusivo y si no, pues se le manda a decir al fiscal, mire, él no cumplió y destitúyalo. Para que se lo pasen a otro, pues. Ay, Pero el plazo no es fijo de 6 o de 3, o de 3 o de 6. Es criterio del juez. Es criterio del juez dependiendo de los argumentos que le plantee tanto la defensa como el Ministerio Público. Lo vamos a leer un poquito más adelante, vamos a ver cómo es que se desarrolla la primera declaración y ahí vamos a ver cómo es que opera para fijar el plazo. Pues, ok. Gracias, Nick. Con gusto, mi estimado Carlos. ¿Alguien más, jóvenes? Pregunten, por favor, porque si no, se nos van quedando duditas. Y este punto es muy importante. Este punto es muy importante que vamos a ver la primera declaración. Y fíjense que los escenarios no sé si los tienen claros. Uno es cuando se introducen los primeros datos a través de los actos introductorios al proceso. Con base en eso se inicia una investigación, ¿sí? Con base en eso se inicia una investigación. Y luego ¿cómo se llama? La otra es de que lo detengan flagrantemente, lo consignen e inmediatamente se le tome su primera declaración, porque lo consignan, hay que consignarlo dentro de las 6 horas y luego oírlo dentro de las 24 horas siguientes. Así es. Y luego, en el otro caso es de que el Ministerio Público considera que ya se le puede citar para su primera declaración, se manda a control jurisdiccional el proceso y el juez lo manda a citar. Si se presenta, se le toma su primera declaración. Si no se presenta, se puede ordenar la orden de detención y cuando se detenga, se consigna y ahí se le toma su primera declaración. Mi pregunta es, ¿está claro esos dos escenarios que se pueden dar? Sí, licenciado. ¿Qué dicen los demás? ¿Está claro, Carlos, Carolina, Lisbeth, Jacqueline, Elmer? Sí, gracias. Sandra. Lo que no tengo muy claro, Lick, es lo que establece el artículo 304 en lo que es la prevención policial. Porque fíjese que aquí hay algo que me causa cierta inquietud, donde habla del juez de paz que tenga las mismas funciones de los policías. Porque es que se lo leo, Lick, el 304, prevención policial. Los funcionarios y agentes policiales que tengan noticia de un hecho punible, perseguible de oficio, informarán enseguida, dice detalladamente, al Ministerio Público y practicarán una investigación preliminar para reunir o asegurar con urgencia los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultación de los sospechosos. Aquí es donde me trae la duda, ¿ve? Igual función tendrán los jueces de paz en los lugares donde no existan funcionarios del Ministerio Público o agentes de la policía. Eso era para términos pasados, esto ya es inoperante, ya no tiene función, porque antes no teníamos jueces de paz en todos los lugares de la República, pero con la Constitución obligó a que se nombraran jueces de paz en toda la República. Y por eso aquí, esto lo hicieron en prevención, como salvaguardando eso. Actualmente ya no se da, Carlos. Ya no se usa. Porque inclusive, si no estoy mal, creo que en todos los municipios hay fiscalías. Jueces de paz estoy seguro que en todos los municipios de la República hay, pero antes no habían jueces de paz. Entonces, en estos casos, dice, yo lo interpreto de la siguiente forma, dice, igual función tendrán los jueces de paz en los lugares donde no existan funcionarios del Ministerio Público o agentes de policía. Si hay agentes de policía, yo creo que en todos los lugares de la República actualmente ya hay agentes de policía. No creo yo que no haya ni un policía. En cualquier lugar de la República ahora hay una estación de policía y hay por lo menos 2 o 3 elementos de policía. Antes porque no existía esto. Esto se hizo, mi interpretación es que esto se hizo antes, se hizo en su momento porque en aquel entonces, estamos hablando del 92, 93, ¿hace qué? 30 años, ¿sí?
Sí. No existían, no teníamos policía en todos los lugares, en todos los municipios, ni teníamos jueces de paz. La función de juez de paz en aquellos tiempos lo hacía el alcalde municipal. Por eso el alcalde tenía un poder tremendo, pues. Tenía un poder tremendo porque además de ser alcalde, era juez de paz. Y él era el que tenía agarrados a toda la población. Porque cómo le iban a parar cualquier caso con el alcalde municipal, que le hacía de juez. Pero vino la Constitución y ordenaron de que debían de existir, debían de nombrarse jueces de paz en todos los municipios de la República. ¿Ya? Pero aquí es específico, dice, igual función tendrán los jueces de paz en los lugares que no existan funcionarios del Ministerio Público o agentes de policía. Pero eso actualmente ya no hay. Ya no. Ya inclusive... Sí, se hizo en su momento para salir de esos casos, como le digo, estamos hablando de 1992-93. Con el comentario que usted hacía, eso me dice a mí que para ser juez de paz no se necesitaba ser abogado, porque usted dice que los alcaldes podían ser jueces de paz. Y si no estaba el alcalde, era el concejal primero. Podía ser juez. Eso todavía sigue así, que no, o sea, que no, puede ya ser no. Cualquiera. No, ya no. Ahora ya no. Ahora, ya no, si no yo fuera juez. Sí, porque imagínese. Sí, no, ya no, eso ya está obsoleto, ya no es derecho vigente ni positivo siquiera, ya no. Mejor lo voy a tachar de mi código, fíjese, para no confundirme ya. Pongo una observación ahí, que actualmente, sí, ese es mi criterio, pues, porque no sé, tendría que verificar si hay algún municipio de la República de Guatemala que no tenga policía o que no tenga juez de paz. Hasta donde sé, jueces de paz de todos los municipios de la República. Antes no. Antes solo los municipios muy, muy grandes tenían, ¿cómo se llama? Tenían jueces de paz. Inclusive jueces de instancia. Por ejemplo, en Coatepeque había juez de instancia. No siendo la cabecera departamental, sino que siendo un municipio. Y así habían diferentes lugares donde habían jueces de paz, pero ahora ya todos tienen. Sí, pues. Está bueno, Lick. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No hay preguntas? Bien. Si no hay preguntas, vamos a ver cómo opera lo de la primera declaración. Porque ya solo voy a resumir nuevamente lo que pasa en esta fase de investigación. En esta fase de investigación ya dijimos que la realiza el Ministerio Público. El Ministerio Público investiga e impulsa y va aprendiendo los elementos de prueba, que los elementos de prueba pasan a ser prueba en el debate cuando son diligenciados, son introducidos de conformidad con las normas que regulan cada elemento de prueba, ¿sí? Que regulan cada elemento de prueba. Está a cargo entonces del Ministerio Público y la responsabilidad, el responsable de la investigación es el Ministerio Público. Hay un juez contralor de garantías, que hay ciertas diligencias o ciertos elementos de prueba que se tiene que solicitar autorización del juez. Entonces el juez analiza, autoriza y decide si autoriza o no la diligencia que se le está planteando. Por ejemplo, pueden haber allanamientos, anticipos de prueba, o sea, los allanamientos, la inspección y registro que llama el código, que comúnmente se le llama allanamientos, o anticipos de prueba. Los anticipos de prueba, salvo aquellos que no se puedan desarrollar en el debate, porque hubo una época en que todo lo querían adjudicar, todo querían que fuera anticipo de prueba. Entonces estábamos cayendo nuevamente y hasta tuvieron que modificar el código que se prohibía las investigaciones sumarias que menoscabaran la esencia del sistema acusatorio, como es nuestro proceso. ¿Ya? Porque decían, bueno, vamos a adjudicar esto. Entonces ya se llegaba al debate, ni siquiera a leer las cosas. Pedimos que se dispense la lectura de la declaración de los testigos. Ya ni siquiera eso se quería oír, ni siquiera la lectura. Entonces vinieron y modificaron el código para que se prohibiera eso. Entonces
Ahora los anticipos de prueba se dan sí y solo sí, si no se pueden diligenciar en el debate. Si se pueden diligenciar en el debate, no hay tal de que un testigo no va a llegar, tiene la obligación de llegar, si no se certificará lo conducente. Así lo dice la ley. Entonces, los escenarios son para la primera declaración. Si el Ministerio Público considera que hay elementos suficientes para oírlo, lo solicita al juez que lo cite. Lo cita y se presenta, se le toma su primera declaración. Si no, se ordena la orden de captura para que lo capturen. El otro escenario es cuando agarran a una persona en delito flagrante, lo consignan y en ese momento le toman su primera declaración. Sí, Carlos. Aquí en lo que es el anticipo de prueba, están las etapas procesales, ¿va? Está la etapa de la proposición de la prueba, ¿va? Del diligenciamiento, perdón, de la prueba. Ajá. Pero en el anticipo de prueba, yo ahí tengo duda, ¿en qué momento se presenta? ¿Antes del diligenciamiento de la prueba? Bueno, No. Ahí tendría que ser. No. Entonces, ¿cómo sería? El anticipo de prueba, le voy a poner el ejemplo de la declaración de un testigo. Es un testigo que está politraumatizado, pero todavía puede hablar y tiene pronóstico que se va a morir, o un turista que andaba por aquí y se tiene que regresar a su país, pues, y va a declarar lo que a él le consta del hecho. Pero esa declaración tiene que reunir todos los requisitos y formalidades del ¿cómo se llama? Del debate. Entonces, se le cita y se cita al querellante, se cita al procesado y su defensor, al Ministerio Público y si hay querellante, pues al querellante, no forzosamente, y al Ministerio Público, y tiene que ser ante un juez, ante el juez que controla la investigación. El testigo depone su declaración y lo interroga el Ministerio Público y el defensor. Y todo eso se documenta a través de un acta. Y para introducir al proceso esa declaración, la orden o el orden, mejor dicho, del debate, de desarrollar el debate es declaración del procesado, interrogatorio, si es que declara, interrogatorio del Ministerio Público y del defensor. Luego viene la recepción de la prueba. Expertos, primero expertos, después testigos y por último otros elementos de prueba, y dentro de esos otros elementos de prueba entran los documentos. Entonces, ahí es donde se le da lectura a aquella acta que se hizo del anticipo de prueba. Y esa es la forma en que se tiene que introducir al proceso o diligenciar esa prueba. Si no se hace su lectura, esa prueba no se puede valorar. Pero se presenta antes, Lick. ¿Cómo así antes? O sea, es que usted me está hablando ahí de la etapa del debate, donde correcto, ya se da la lectura a la prueba y toda la cuestión, ¿verdad? Se cuestiona los peritos, pero para que el juez bueno, en este caso es de sentencia. De sentencia, ya lea el acta que se levantó con anterioridad. O sea, la presentaron antes de entrar a... La ofrecí hay un momento por ahí. Bueno, permítame,